Bueno, hoy nos toca hablar sobre comiendo con tu prójimo. Comer es importante en el tiempo bíblico. Comer con otras personas, para nosotros tal vez no es algo tan importante como para el tiempo de Jesús, incluso antes de Jesús y después de Jesús. En nuestros días, hoy nosotros no interactuamos con muchas personas. Yo cuando salía el día viernes me di cuenta que muchas de las personas que tocábamos en sus puertas no sabían cómo interactuar con nosotros. Y yo, claro, ya yo tenía mi mente preparada, y yo sabía cómo iba a interactuar con ellos. Yo era el locutor que comenzaba a conversar. Y eso es parte de nuestra cultura, de no saber cómo interactuar con otras personas, principalmente con los que son extraños para nosotros. Y se nos hace entonces difícil comer con personas extrañas. Si nos es difícil interactuar, se nos es más difícil interactuar. Yo voy 3 veces a la semana al pueblo a buscar una adoración y yo paso y veo personas y a ellos les cuesta trabajo decirme good morning o buenos días. Usted nota que viran la mirada para no interactuar con usted porque usted es un extraño para ellos. No lo hacen así con sus compañeros de trabajo. Me doy cuenta entonces que cada vez y más no sabemos interactuar, no queremos interactuar con personas extrañas. No pasa así en nuestros países latinoamericanos. Todo el mundo conoce a todos sus vecinos. Interactuamos con todos nuestros vecinos, pero nos damos cuenta que la cultura occidental, que es la de Estados Unidos, es diferente totalmente. Somos muy individualistas y el individualismo nos ha llevado a no interactuar con nadie. Incluso salimos de nuestros hogares y no interactuamos con nuestros vecinos. Nos metemos rápidamente dentro de nuestros autos para no tener que decirle ni siquiera good morning a la persona. Cuando usted ve este pasaje, usted se va a dar cuenta que Jesús tenía una estrategia. Y tenía una estrategia que era parte de la cultura. Jesús usó la cultura porque no todas las cosas que hay en la cultura es mala. Y una de las cosas que es parte de la cultura hebrea e incluso de la cultura greco-romana es invitar a otras personas extrañas, comer con ellos, sentarse en la mesa y comenzar a discutir o conversar sobre algún tema. Tal vez de filosofía, tal vez de otro Dios, tal vez de alguna religión. Era muy típico no solamente comer por comer. El comer tenía un propósito, significado en la vida, no solamente del que invitaba, sino de aquellos que usted invitaba. O sea, se invitaba con propósito, no solamente comer como comer. Nosotros lo hacemos de esa manera. Nosotros invitamos a la gente a comer por comer. Pero a veces no tenemos un propósito, no tenemos realmente un fin con qué vamos a hablar y qué vamos a conversar. Muchas personas cuando van a una cena o van a una casa y uno le pregunta, ¿de qué conversaron? Ah, no sé. Quiere decir que la persona realmente no fue, una conversación profunda, significativa, se mantuvieron a un nivel superficial. Y nosotros nos mantenemos a ese nivel en nuestras conversaciones, muy superficial. Pero Jesús provocaba estas comidas y iba a las invitaciones que les daban a Jesús con un propósito. Él no solamente iba a comer por comer, él iba porque quería hacer una relación con los que iba a comer, pero quería presentarles también el evangelio. Quería que en su vida algo sucediera significativo a través de esta cena, de esta comida que Jesús asistía. Por eso los fariseos pensaban que Jesús es un comelón y un bebedor, porque Jesús no se perdía ningún party. Jesús iba a todas las comidas que los invitaban, aún sus enemigos. Y eso lo estaba mostrándole Jesús a sus discípulos, que si ellos iban a seguir a Jesús, tenían que comer igual que Él. Tenían que usar esta estrategia cultural de comer con otras personas, extraños y familiares, para tener una conversación que realmente los lleve a pensar en la eternidad. Nosotros los occidentales nos concentramos mucho en el conocer, en el conocimiento, pero no somos como los hebreos o la cultura romana, que son más prácticos. Nosotros somos muy filosóficos, muy abstractos en nuestros pensamientos, pero nos cuesta trabajo de un pensamiento, de una idea, llevarla a la práctica. Todos nosotros comemos, tenemos que comer.
Pero si usted nota, usted siempre come con las mismas personas. Si usted revisa su calendario, se va a dar cuenta que durante esta semana usted no ha comido con ningún extraño. Usted no ha comido con ninguna persona que no sea de su misma fe. Si usted nota en los evangelios, principalmente en el evangelio de Lucas, Lucas siempre nos narra a Jesús o yendo a una comida, saliendo de una comida o conversando en una comida. Porque Jesús usó esta parte tan importante de comer que no era para ellos comer por comer. Comer para ellos era algo de intimidad. Era algo de decirte, yo quiero que tú seas parte de mi familia, que tú entres a la intimidad de mi hogar y quiero que seas parte de mi familia. Quiero mantener una unidad contigo, quiero mantener una intimidad contigo. Y eso la Biblia lo llama en hebreo ser hospitalario. Ser hospitalario es aquella persona que abre su hogar para tener una comida con personas extrañas o personas conocidas. Y la hospitalidad es parte de nuestra identidad como cristianos. ¿Cómo Jesús se relacionaba con las personas? ¿Cuál era el contexto donde más Jesús enseñó? ¿Cuál era el lugar favorito para Jesús compartir el reino a sus contemporáneos? En una comida. En una comida. ¿Usted cree que le decían a Jesús comelón por gusto? Claro, en cierta forma era una calumnia porque no, para nosotros comelón es una persona que va a un buffet y come y come y come y come, ¿verdad? Dice, oye, qué comelón es esta persona. Ya se ha comido 5 y 6 platos o se sirve una cosa así grandísima. Aunque se coma un plato, es una montaña de arroz, frijoles, carne, de todo, ensalada. Dice, qué comelón. Pero para la mente hebrea, un comelón no es una persona que comía mucho, sino una persona que siempre estaba asistiendo a una comida. Y este es el Jesús que nos enseña Mateo y los evangelios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Somos imitadores de Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que encarnar a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que ser como Jesús. Y así como el escuchar es parte de nuestra santificación, el comer con otros es parte de nuestra santificación, porque no estamos acostumbrados a comer con extraños. Y yo lo noté en nuestro vecindario. Cuando le decía, vengan a comer al frente de nuestra casa, no es ni adentro de la casa, ni en la piscina de mi casa, sino al frente, se miraban así como diciendo, ¿y este de dónde salió? Si no me conoce, ¿cómo me está invitando a un barbecue frente a su casa? Se da cuenta que muchas veces las personas nos ven como extraños porque nosotros no estamos reflejando a Jesús. Y es parte, si Cristo vive en nosotros, entonces debemos demostrar a Cristo en donde quiera que nosotros estemos. Es cierto que Dios en Cristo se encarnó para morir por nosotros en la cruz y librarnos del pecado, pero no solamente Jesús murió para librarnos del pecado y reconciliarnos con Dios, Cristo vino también para que tú y yo aprendamos a ser seres humanos. Yo no sé si usted sabía eso. El segundo mandamiento tiene que ver con nosotros. Es amar a tu prójimo. De los 10 mandamientos, hay 4 que tienen que ver con Dios y 6 tienen que ver con nosotros. Así que a Dios solamente no le importa que usted lo ame a Él, que usted lo adore a Él. A Dios también le importa que usted ame a los demás. Que usted no solamente se relacione con Él y lo adore a Él, sino que también se relacione con los demás y también ame a los demás. No solamente Dios quiere que usted se acerque a la Santa Cena, a participar de este banquete espiritual, sino también Jesús quiere que usted también acerque a su mesa a aquellos que usted no los conoce, o aquellos que están sufriendo, o aquellos que están solos, que no tienen familia, que no tienen con quién comer, que están aquí solitos en este país. También quiere que usted le dé hospitalidad y los invite a su casa. No piense que nuestro Dios es un Dios que solamente está centrado en Él y en Él. Podemos llegar a Él a través de nosotros.
Porque Él no necesita que yo lo ame, pero Él sí quiere que yo ame a los que Él ama, que son a las personas. Por tanto, yo creo que Jesús murió otra vez para restaurar nuestras relaciones, que fueron quebrantadas en el Edén. Por eso Adán y Eva comenzaron a tener conflictos, sus dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a su hermano, comenzaron los conflictos, Jacob y Esaú, Isaac y Ismael, y así comenzaron a haber conflictos dentro de la familia, dentro de los matrimonios y dentro de toda la sociedad por el pecado. Y Dios vino en Cristo a través de nosotros a restaurar también todas las relaciones. Y una de ellas es con nuestros vecinos, con aquellos que nosotros no conocemos, que son extraños para nosotros. Fíjense que dice Pablo en Gálatas 2:20. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, dice Pablo. O sea, ya no vive Juan Pablo. Dice Pablo en Gálatas, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Por tanto, si Cristo vive en mí, Cristo vive en mi comunidad. Cristo vive en mi vecindario. Cristo vive en mi trabajo. Cristo vive en mi escuela. Cristo vive en mi familia. Porque Cristo vive ahora en mí. Y si Cristo comía con extraños, con pecadores, con gente marginada, yo también tengo que comer con pecadores, con gente marginada, con gente que yo no conozco. Porque soy un imitador de Cristo. No solamente en estar orando y estar leyendo la palabra y estar discipulando. Todas estas áreas son parte de nuestra santificación. El comer juntos con mis vecinos o con mi prójimo. Pablo escribe en Gálatas más adelante en el capítulo 4:19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que Pablo veía que Cristo no se forma en un abrir y cerrar de ojos en nuestra vida. En él Cristo no se formó del día a la noche. Cristo fue formado. Quiere decir entonces que mi santificación, el querer hacer como Cristo, el querer imitar a Cristo, aún comiendo con los extraños, es un proceso. Pero tiene que formarse, dice Pablo, Cristo en mí. Cristo tiene que verse en mi comunidad, en mis vecinos. A ellos nunca se les ha ocurrido conocer a sus vecinos, pero mira, Dios puso en mi corazón conocerlos a ellos. Y esa es mi meta, ese es mi fin, conocer a 12 de mis vecinos o 12 vecinos de mi vecindario. Quién sabe, a lo mejor mi esposa sé que le va a sufrir mucho. Abrimos un nuevo grupo ahí en mi casa, un nuevo grupo en mi casa para mis vecinos y estudiar la palabra con ellos, porque Dios quiere que ellos crezcan y maduren en su fe en Cristo Jesús. Así que Dios nos envió a nosotros a mostrar a Cristo. Por eso oramos por nuestros vecinos. Yo oro todos los días por 5 vecinos que yo no conozco, para yo conocerlos. Oro por sus necesidades. Me imagino que si están casados, tienen que tener problemas en su matrimonio, porque no son 2 perfectos que están casados. Si tienen hijos, van a tener, si no tienen, problemas con sus hijos. Si tienen un cuerpo, tienen que tener problemas con su salud, tal vez ahora, tal vez mañana, tal vez más adelante. Por tanto, oro por estas necesidades básicas, pero muy necesarias en la vida de mis vecinos. Dios, a través de Cristo y a través de nosotros, quiere que mostremos la grandeza de Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario derramada por esos extraños para nosotros, pero conocidos para Dios. Piense de esta manera, mira a la gente como Dios lo ve. Usted lo ve como un extraño, que usted no lo conoce, tal vez no es su nacionalidad, pero Dios no lo ve como un extraño. Y Dios quiere que usted lo vea como parte de su vida también. Dios quiere que mostremos entonces que somos bendecidos, como le dijo Abraham, para hacer bendición a nuestros vecinos. Se nos hace difícil también practicar el modelo de Jesús, porque nuestra mentalidad es de una mentalidad de familia núcleo. Una familia núcleo es el esposo, la esposa
y los hijos. Los suegros quedan afuera. ¿Verdad? Quedan afuera. Tal vez no tanto en nuestra mentalidad como hispanos o hispanoparlantes. Ahí incluimos a los suegros, a los tíos, a los abuelos, en algunas ocasiones, no en todas. Pero de todas maneras, la mentalidad nuestra es que lo más importante es mi esposa, mi esposo y mis hijos. That's it. De ahí en fuera, yo no tengo nada que ver con los demás. Si los demás no tienen agua, ese es su problema. Si los demás no tienen comida, ese es su problema. Si los demás tienen problemas, que ese es su problema. No me interesan los problemas de la gente. A mí solamente me preocupa los problemas de mi familia núcleo. Este pasaje nos enseña de una familia extendida. Mateo no solamente estaba allí con su familia, dice que había recaudadores de impuestos y habían también extraños. Lo lindo de la cultura hebrea no es como nosotros cerramos la puerta, tenemos una cámara para supervisar nuestro vecindario, le ponemos lock a las puertas. En el tiempo bíblico no había lock, no había para asegurar su puerta, no había una cámara para vigilar a los demás judíos, sino que venían, no, algunos no tenían ni ventanas. Y a muchos ni puerta. Y es interesante, usted como extraño, si usted veía que alguien estaba comiendo, ¿sabe lo que usted hacía? Usted entraba a la casa y se sentaba a comer. Y se ponía a conversar con la gente. Y para ellos no lo miraban como diciendo, ¿y a ti quién te invitó? No, lo dejaban participar porque en la cultura hebrea es muy importante la hospitalidad y en la comida es el centro de la hospitalidad. Haga usted eso en una casa que están comiendo. Y dice, no, guarda el chicharrón y guarda el churrasco, baby churrasco y saca los hot dogs. O saca el leftover, lo que quedó la semana pasada. Los frijoles que ya están medio con burbujitas blancas. No, no es verdad, porque nuestra cultura no es una cultura de hospitalidad. Si llega, incluso yo he llegado a lugares a tocar la puerta para invitarlos y están comiendo, te cierran la puerta, no te dicen, venga, entre, coma con nosotros. Te cierran la puerta, estamos comiendo, estamos ocupados. Porque nuestra cultura no está acostumbrada a interactuar con gente extraña. Sin embargo, como seguidores de Cristo, tenemos que interactuar con nuestros vecinos. Son extraños, pero son personas que vemos casi todos los días cuando salimos de nuestro hogar. Por tanto, Jesús pone este ejemplo, o Mateo pone este ejemplo de Jesús y muchos otros ejemplos. Marco lo hace también, Lucas en el capítulo 5 también lo hace, y Marco también capítulo 2 toma esta historia de Mateo. Porque es importante entonces que los tres evangelios hayan tomado la historia de Mateo. Y es algo que nos enseña entonces este pasaje. Que la familia de Dios, la familia extendida que incluye los extranjeros, los extraños, es más importante que la familia núcleo. Tal vez usted estará molesto o no estará entendiendo, pero para la Biblia, para Dios, la familia de Dios debe de prevalecer sobre la familia núcleo, porque la familia núcleo es parte de la familia de Dios. O sea, no queda excluida, es parte de la familia de Dios. Voy a ponerle dos ejemplos antes de entrar. Ahora, el próximo mes, ¿qué viene? Thanksgiving, acción de gracia. ¿Con quién usted come? Es más, en Estados Unidos, la mentalidad occidental dice que Thanksgiving o acción de gracia es un día para la familia. No aceptan extraños. No aceptan a los suegros ni a las suegras. ¿Verdad? No aceptan, ¿verdad? Aunque a veces no es bueno que vayan, pero bueno, hay que aceptar a los suegros y a las suegras. ¿Verdad? Porque a veces quieren que la hija cocine lo que ella quiere que cocine, porque el pavo no es así, el pavo hay que hacerlo de otra forma y ahí empieza el esposo y se vuelve un gran problema el pavo. Pero nosotros deberíamos de pensar que acción de gracia, Dios no lo hizo para la familia nada más. Lo hizo para todas las personas. Para que usted vaya y invite a otras personas que no tienen tal vez sus familias aquí en Estados Unidos, o tal vez están lejos en otros estados, y usted lo invite a comer con ellos. Uno más, le echa un poquito, pártale la pechuga en otro pedazo más, para que coma otra persona más.
Más adelante va a venir también el día de ¿cuál? Crisma. El 24 de diciembre, ¿verdad? Nochebuena le dicen en algunos lugares. ¿Verdad? ¿Para quién es la comida? Una vez más, para la familia. Debería ser todo lo opuesto. Debería ser el momento que uno usa para invitar a personas a comer con uno, a darle hospitalidad en su casa y mostrarle que usted realmente ama a esas personas. Pero nosotros pensamos que es para la familia, núcleo. Entonces usted ha observado que todos los eventos importantes de Miami, que tienen que ver con comida, fiestas, bailes, ¿qué día se hacen? El domingo. Porque el domingo en la mentalidad occidental es el día de la familia núcleo. Debería ser el día de la familia extendida a todos aquellos que quieran venir y compartir conmigo mis alimentos. Deberíamos de hacerlo con ellos. Y mientras más solos están, mientras más en dificultades tengan en su vida, son las personas que Jesús quiere que usted coma con ellos. Porque Jesús dice que si realmente yo amo a los que me aman, nada hago, pero si amo a aquellos que no me aman, o sea, los extraños, dice que es una gran bendición que yo recibo. Este pasaje lo narran estos 3 evangelios porque hay 2 escenas que nos presentan Mateo, Marcos y Lucas. La primera escena que Mateo y Marcos y Lucas nos presenta es la conversión de Mateo, que Lucas y Marcos le llaman Leví. Es el mismo. Leví y Marcos es el mismo. Y dice así Mateo 9, en la primera parte, que es la conversión o el encuentro de Mateo, que es un hebreo, que es un judío, marginado, odiado por los demás, que nadie se le hubiera ocurrido comer con este hombre, ni con la familia de este hombre, ni mucho menos con los amigos de este hombre. Pero Jesús estaba allí, comiendo con Mateo y su familia y sus amigos. Dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. La segunda escena que nos presenta Mateo, que es contando su propia vida, su propio encuentro con Jesús, es un pequeño grupo en casa. Así como tenemos los jueves en diferentes hogares. Así que Mateo organizó rápidamente un pequeño grupo en su casa. Si me he encontrado con Jesús, qué mejor invitar a otros como yo que no conocen a Jesús, que sabemos poquito de Jesús, que recién me he encontrado con Jesús, no sé ni siquiera quién es Jesús, ni qué va a hacer Jesús, ni qué va a venir a hacer Jesús. Pues entonces dice Mateo, automáticamente Mateo invitó a Jesús a una comida, hizo un barbecue frente a su casa, hizo una comida para comer, no solamente con sus amigos, que eran también cobradores de impuestos, sino había también, dice Lucas, también dice Marcos, que vinieron muchas personas más, porque era típico de la cultura de que si yo pasaba por su casa y estaban comiendo, yo entraba y después me ponía a conversar con esa familia. Y vemos cómo Mateo, que recibe esa fe salvadora, él no espera a conocerse toda la Biblia, a ser el hombre más espiritual de los 12 discípulos, ni saber el hombre más práctico, más conocedor de la palabra, pero sí el hombre bien práctico. Si yo conocí a Jesús, los demás deben de conocer a Jesús. Y su fe se pone en acción. Dice Mateo, continuando su relato, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron. Pasaron por ahí, vieron a Mateo comiendo con Jesús y se metieron dentro de la casa de Mateo. Y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos. Los fariseos no estaban invitados, porque los fariseos y los cobradores de impuestos es como el aceite y el vinagre. No pueden estar juntos. Quiere decir que los fariseos también pasaron por allí,
vieron el banquete, porque Marcos y Lucas dicen que Mateo había preparado un banquete, así que había comida de sobra. Y los fariseos también pasaron, vieron a Jesús conversando con la gente, comiendo, y se metieron dentro del hogar también de Mateo. Dice que los fariseos vieron esto y le preguntaron a los discípulos, ni siquiera se dirigieron a Jesús: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír Jesús, que estaba hablando con sus discípulos, le contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Me gusta Lucas 5:29, que hace el mismo relato. Dice: luego Leví, que es Mateo, le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había un gran número o un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. O sea, Mateo invitó a otros extraños. Marcos 2:5 dice: sucedió que estando Jesús a la mesa, ya sentado en casa de Leví, que es Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él rápidamente. Y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Mateo invita entonces a sus vecinos, aquellos que lo rodean. Así que Mateo comienza a hacer relaciones con la gente. Nosotros, mientras más estamos en las cosas de Dios, no sé si usted ha notado, a mí me ha pasado, más me separo de la gente que no están en Cristo Jesús. Cada vez conozco menos personas que no conocen a Dios, y cada vez conozco más personas que sí conocen a Dios. Cuando observo mi calendario, he visitado, he compartido con muchos cristianos, pero no he compartido con una persona que no es cristiana. ¿Cómo voy a hacer la misión de Jesús con los cristianos si han sido alcanzados por Cristo? Ellos deben de seguir creciendo e imitar a Cristo, pero yo tengo que seguir relacionándome con personas no cristianas. No para hacer lo que ellos hacen, sino para que ellos vean a Cristo en mí y ellos puedan sentir curiosidad de Cristo. Pero nosotros a veces, sin querer hacerlo, somos como los fariseos. Cuando leemos la Biblia decimos: los fariseos son gente muy mala. La palabra fariseo quiere decir separarse. Y es bueno separarse de aquellas personas que tal vez hacen cosas indebidas. No está mal. Pero nos puede llevar a ser como los fariseos, al punto de que todas aquellas personas que hacen cosas malas, nunca queramos interactuar con ellos para mostrarle el amor de Cristo. Y ese es el peligro que tenemos nosotros como cristianos. Jesús nos dijo al Padre: yo te pido que no los saques del mundo. O sea, déjalos ahí, en la cultura, ahí en sus trabajos, en sus escuelas. Pero sí te pido que los protejas del mal que hay en él. O sea, que no interactúen, que no copien lo que hace el mundo. Pero ellos tienen que estar ahí haciendo relaciones con sus compañeros de trabajo, de escuela, en sus familiares que no son cristianas, para hablarles del amor de Cristo, para vivir el amor de Cristo en esos lugares. Pero qué feo se vería un cristiano siempre criticando a otro, o metido en chisme, o no ayudando a nadie y no interesándole a otras personas. La gente quiere ver a Cristo en nosotros. Los fariseos tenían una bonita opinión de Jesús y decían que como un rabino, un maestro de la ley, hace comiendo con los pecadores. Un cobrador de impuestos es una persona mal vista en el tiempo de Jesús. Es como un tax collector. Es como los que trabajan en el IRS ahora. ¿Verdad? Que usted manda sus impuestos y vayan al estado que vaya. Esos serían los actuales cobradores de impuestos, los que revisan todo tus taxes. Y después te dicen: mira, por aquí metiste una mentirita, mira, por aquí esto. Y después de varios años te revisan y te ponen una multa de 3, 4, 5 mil dólares. Esos son los cobradores de impuestos del tiempo de hoy. Pero en el tiempo de Jesús, no solamente ellos cobraban los impuestos para Roma, ellos sobrecargaban a la gente con más impuestos. O
sea, Roma le decía, ustedes me son fiel, yo quiero $10 por cada familia. Si tú cobras 20, 30, 40, ese es tu problema. Yo quiero mis $10. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cobraban los 10 para Roma y decían, y me quedo con 10 más. Y eran personas ricas, porque distorsionaban. Y el pueblo hebreo los odiaba porque les cobraban más de lo que tenía que cobrarle. Y aparte eran traidores porque estaban sirviendo a los romanos. Así que eran personas totalmente marginadas. Pero Mateo, siendo una persona en un buen trasfondo religioso ni moral, cuando encuentra a Cristo o Cristo se encuentra con él, es un cambio tan profundo que Mateo automáticamente toma su casa, su propiedad, todas sus finanzas y prepara un gran banquete. Y invita a Jesús, pero invita a otras personas para que conozcan quién es Jesús, qué va a hacer Jesús y que Jesús los ama a ellos también. Esta historia entonces nos revela que Jesús quiere que tú y yo usemos ese tiempo de comer como un evento de hospitalidad con los extraños. Es difícil subestimar la importancia de la cena. Alrededor de la mesa, Jesús dio las grandes enseñanzas del reino de Dios, comiendo con la gente. Alrededor de una mesa, Jesús le enseñó a obedecer a sus discípulos. Es más, antes de subir a los cielos, Jesús tuvo la última cena con ellos, o the Holy Communion, como le llaman, o la Santa Cena. Y si usted nota en Mateo 28, Jesús no le da un sermón a ellos antes de irse. Jesús les da un ejemplo a ellos de la importancia de comer, porque se estaban uniendo a Él como una familia y que ellos siguieran repitiendo lo mismo, que siguieran comiendo con otras personas para que ellos también se unieran a la familia de Dios. Hechos 2:46. Dice que andaban de casa en casa compartiendo el pan y los alimentos con la gente. O sea, los discípulos entendieron que la Santa Cena no solamente era un evento religioso, era un evento trascendental que era importante para llevar el evangelio a otras personas. Y Jesús usó la comida para que el evangelio fluyera en medio de aquellos que estaban asistiendo a la mesa. A Jesús le apasionaba buscar a la gente y usaba las comidas. Nosotros debemos de apasionarnos por las personas, familiares nuestros, amigos, vecinos, que están lejos de Dios. Y buscar este modo, este modelo de Jesús para alcanzarlos a ellos y mostrarles el amor de Dios. Jesús usó la comida para conectarse con las personas, para hacer relaciones con ellos. No importara que creyeran en Él o no creyeran, Jesús usó esto. Los escuchaba, oraba por ellos, comía con ellos. Los fariseos, sin embargo, su tendencia, su corazón era alejarse de las personas pecadoras. Pero Jesús buscaba a los pecadores, a los que están lejos de Dios, a los que no tienen esperanza. Y con ellos iba y comía. Y les enseña a sus discípulos, hagan ustedes lo mismo que hago yo. Busquen personas que no están buscando a Dios, que están lejos de Dios. Y invítenlo a su casa. ¿Sabe que el mejor instrumento misionero que usted tiene es su hogar? Es su hogar, es su casa. Cuando usted invite a alguien a su casa, le está abriendo las puertas de su hogar para que la persona se sienta como parte de su familia. Pero nosotros queremos separarnos de la gente como los fariseos, no queremos saber de la gente. Pero es parte de nuestra santificación el no vivir separados de la gente, sino vivir en comunión con las personas. Estar en relación con otras personas. Y podemos hacer muchas cosas prácticas. Primero, ponga en su calendario a alguien que esté lejos de Dios y comience a orar por esa persona. Llámelo, escúchelo y después invítelo a comer a su casa. En una ocasión Jesús
en Lucas 10, envía a sus discípulos de dos en dos, envía a 72. Y él les dice, vayan por todos los pueblos, pero si ustedes entran en una casa y lo reciben, les dije, deja mi shalom. ¿Sabe qué decir shalom en hebreo? Es una paz inquebrantable. Es una paz que solamente Dios puede hacer. Ese es el shalom que Dios les dijo a sus discípulos. Cuando ustedes vayan a una casa y esa casa le abran las puertas, deja mi shalom, deja mi paz sobre ese hogar. Para que usted vea la importancia de recibir a los extraños como eran ellos. Jesús promete entonces a través, dice, y cuando lo que te den de comer, cómelo. Come con ellos. La importancia que le da Jesús en la misión nuestra de la comida no es comer por comer, es realmente llevar la paz de Dios, el shalom de Dios, la reconciliación de esa familia a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero Jesús también le dijo a ellos, oren, pídanle al dueño de la cosecha, oren por él, oren a él. Pídale a Dios por sus vecinos, pídale a Dios por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Pídale a Dios por su familia, pídale a Dios. Porque Dios ama a las personas que están lejos. Y Él quiere que tú y yo salgamos a buscarlo con el amor de Cristo y alcanzarles a través del poder del Evangelio cuando llega a sus corazones. Hay personas en nuestros vecindarios que están deseosos de abrir sus hogares. Pero dice Romanos 10, si nadie les predica, si nadie les anuncia, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán si nadie va y les habla de Cristo? Nos quejamos y nos quejamos de que una mujer mató a sus hijas, de que aquel mató a su esposa, que la puso en un barbecue. Nos quejamos y nos quejamos de lo mal que está nuestra sociedad, pero pregúntese, ¿qué ha hecho usted por esas personas que están lejos de Dios para que conozcan a Dios? Pregúntese. Le he compartido a alguien durante esta semana que no conoce a Dios, que es un ateo, que no ama a Dios, que no le interesa a Dios. ¿Le has compartido el evangelio? ¿Le has hablado del amor de Cristo? Seguramente que no. ¿Cómo quiere que mejore nuestra sociedad? Si nosotros, dice Pablo, que somos el Cristo encarnado. Somos los que estamos en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestro vecindario, en nuestras familias. Debemos entonces hablarles a la gente. ¿Cómo podemos hacer algo práctico en nuestra vida? Primero, reconocer que no es fácil para nosotros relacionarnos con personas extrañas, ¿verdad? En inglés se llama denial, salir del denial. Hasta que usted no reconozca que tiene un problema, no va a salir de su problema. En adicciones siempre decimos eso, si tú no reconoces que tienes problemas con el alcohol o con cualquier sustancia o con emociones, porque también hay adicciones a emociones, a tecnología, hasta que tú no reconozcas, tú no vas a salir de ese problema. Tenemos que entonces confesarle a Dios, Señor, tengo problemas para hacer relaciones con la gente. Tengo problemas de relacionarme con las personas. Pero Dios, tú puedes ayudarme. Tú eres el que comenzaste a tener una relación conmigo y ahora tú quieres que yo tenga una relación con gente extraña. Con gente que no te ama, que no te conoce, pero tú quieres usarme a mí para yo hablarles a ellos. Para yo estar con ellos en sus problemas difíciles. Una señora nos salió al encuentro y nos dijo, tengo muchos problemas en mi hogar, mis hijos es un desastre, pero si no hubiéramos ido a su hogar, no hubiéramos sabido que la vecina a 2 casas de nuestro hogar está pasando por una situación con sus hijos ya grandes, con sus esposas, policía todo el tiempo metido allí. Han caído varias veces presos, pero si no vamos allí a donde está ella, ¿usted sabría? Nosotros pensábamos que ellos eran bachateros, que tenían fiestas todos los fines de semana y que eran las personas supuestamente más alegres porque tomaban alcohol hasta reventarse a las 5 de la mañana y oían de todo tipo de reggaetón, de todo tipo de palabras obscenas. Y uno dice, oh, qué felices son estos vecinos míos. Sin embargo, necesitan a Dios. Y están a 2 casas nuestras. Y ahí tal vez a su puerta o en la net
outdoor, o en la otra, o en la otra, hay personas que necesitan que alguien, aunque sea, los escuche. O que les diga cómo puedo ayudar a mis hijos. ¿Cómo puedo ayudarme en mi matrimonio? ¿Cómo puedo encontrar un trabajo que no tengo trabajo? ¿Cómo puedo ayudarme en algo que no puedo hacerlo? El propósito de Jesús entonces era orar, escuchar, compartir con ellos, estar con ellos. Para nosotros no es natural, no es fácil hacer relaciones, pero debe ser para mí una meta, debe ser para mí un desafío de hacer nuevas relaciones con otras personas. Tal vez usted dice, bueno, no sé hablar, me da pena. Muy fácil. Jesús lo hace simple. Mateo no sabía qué decirle de Jesús. No sabía que iba a compartirle, solamente se encontró con él y una forma sobrenatural le dijo, sígueme, Mateo. Pero Mateo usó una estrategia. Yo no sé con qué le voy a decir de Dios, porque yo ni voy al templo, no puedo ir al templo, no puedo ir a la sinagoga a estudiar la Biblia porque esta gente no me dejan entrar allí. Pero buscó ¿a quién? A Jesús. Le trajo a una persona que sí sabía que era Jesús. Pues usted no sabe mucho de la Biblia, le da pena, busque una persona en la iglesia que sí le gusta conversar. Y aquí hay varias personas que hay que pedirle la bicicleta o el chance para que le deje hablar. Hay personas que saben relacionarse y hay personas que saben la Biblia. Entonces hable con esa persona. Voy a invitar a estos extraños, a estos vecinos míos. Voy a buscar a fulano, a mengano, que saben hablar bien, que tienen buena comunicación y los voy a invitar para que coman conmigo. Gracias por la invitación. Así que puedo estar en todas las comidas que ustedes quieran. Amén. No me estoy dando propaganda, pero puedo estar con ustedes para ayudarles. Busque una persona. Si usted no sabe, busque una persona. En nuestra iglesia hay muchas personas que les gusta comunicarse con la gente, hablan con la gente, se conectan con las personas. Invítelo. Es una buena estrategia. La otra que podemos hacer, salga a comer con otras personas. Estaba viendo un video de una señora que no tenía mucho dinero y en su iglesia estaban haciendo la campaña en Kansas City. Ella no podía hacer un barbecue frente a su casa, era madre divorciada con 3 niños, no tenía un dinero para comprar hamburgues, ni hot dog, ni nada. Y dijo, bueno, empezó a orar, se puso en el portal de su casa, en el video, miró a todos sus vecinos. Señor, tú sabes que yo no tengo comida, pero dijo, pero yo tengo jamón, tengo pan y tengo queso. Y tengo un polvito que puedo hacer una limonada. ¿Y sabe lo que hizo ella? Invitó a sus vecinos y lo que hizo fue un sándwich. Un sándwich. Y ya se reúne con 10 mujeres y con 12 familias de su vecindario todas las semanas en su casa. Pero dice que se paraba todos los días, Señor, dice la palabra que tengo que amar a mis vecinos, pero yo no tengo finanzas. Yo no puedo hacer un barbecue como hacen mis vecinos. Y dijo, bueno, pues voy a hacer sándwich. No se fue al Sedano porque allá no existe Sedano. Aquí nos iríamos al Sedano y compráramos una libra de jamón serrano con un quesito ahí y un pan americano de eso y un poco de polvo y hacemos un jugo. Pero es querer hacerlo, ¿ve? Es querer hacerlo, es querer apasionarse por lo que Jesús está apasionado. Busque amistades para salir con ellos, pero con intención de compartirle a Cristo en cualquier momento. Hágale pregunta sobre su caminar espiritual, sobre su relación con Dios o con otros dioses. Hágale pregunta y llévelo a Cristo. Háblele de la esperanza que tenemos nosotros en Cristo. Recuérdese que comer es construir una relación. Abra su hogar a otras personas. Puede comenzar por su propio trabajo. Conoce a sus compañeros por tiempo, sus compañeras. O en familiares que usted tiene puede comenzar también, que no conocen a Dios. Tal vez sus primos, sus sobrinos, sus tíos o sus suegros no conocen. Invítelos a comer si no acostumbra a hacerlo. Si conoces a alguien, trata de hacer una relación con esa persona.
Recuerda, Jesús nos salvó a través de su muerte en la cruz, no solo para llevarnos al cielo, sino para hacer su misión. Y parte de su misión es comer con otros. Usted no tiene que preparar arroz, frijoles y carne, unos sándwiches. Y usted puede invitar a una persona a comer. O un café. O a un helado. Pero puede realmente hacerlo si usted se propone en su corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, ganar a sus vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo a través de nosotros. Necesitamos salir de nuestra comodidad, de solamente comer con los que comemos. Invite a otras personas. Recuerde, el comer para Dios es un acto de hospitalidad. Es llevar el shalom de Dios a otras personas. Es decirle que hay alguien que los ama, que quieren que sean parte de esta gran familia, que es la familia de Dios. Jesús, en la última cena, como les dije, les enseñó 3 cosas. Primero, que Él iba a morir en la cruz. Segundo, que Él iba a resucitar de entre los muertos. Y lo tercero que significa este sacramento es que Él se está uniendo a nosotros como una familia. Y lo hizo en un contexto de una comida con sus discípulos para celebrar la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Así que esa cena simbólicamente significa compartir el evangelio con otras personas para que Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, traiga libertad a aquel que no conoce a Dios. Jesús, le dijeron que era un comelón porque comía con muchas personas. Y es algo interesante que Juan no termina el evangelio sin volvernos a hablar de una comida. Nada en la Biblia está puesta por casualidad. Todo tiene un propósito para nosotros. ¿Saben lo último que hizo Jesús antes de subir a los cielos? ¿Alguien lo sabe? Volvió a comer con sus discípulos. Era tan importante para Jesús el significado de comer. Dice Juan que estaban los discípulos pescando en el mar de Galilea. Ya Jesús había muerto, les había aparecido por unos días, pero no lo vieron más. Y se quedaron decepcionados, tristes, con muchas dudas. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Y lo que se le ocurrió a ellos, si Jesús no está, volvamos a nuestra vida antigua, volvamos a nuestro viejo negocio. Pedro tenía un negocio de pesca y volvieron al mar de Galilea con los hijos de Zebedeo, con Juan y con Jacobo y con los demás discípulos a la pesca. Y de pronto Jesús aparece una vez más, antes que Juan cierre el evangelio. Una vez más Jesús los ve a ellos haciendo lo que no tenían que hacer. Y dice que Jesús les preparó un desayuno. Y les dijo, vengan y coman conmigo. Es interesante. Jesús en ningún momento les reclamó ninguno de sus pecados. Jesús no le dijo, Pedro, ¿te acuerdas que tú me dijiste a mí que no me ibas a negar y me negaste? Te lo dije, Pedro. Y lo hiciste. Ahora te voy a dejar sin pan con lechón. No te voy a dar pescado. A los discípulos les dijo, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a ir a la cruz? Y ustedes me prometieron todos que iban a estar conmigo en la cruz. Y solamente Juan estuvo conmigo y ustedes todos me abandonaron. Tampoco le dijo eso Jesús. Lo habían traicionado. Lo habían abandonado. Pero de esa tan importante la comida que Jesús les dijo, yo quiero volver a tener intimidad con ustedes. Yo quiero que ustedes vuelvan a ser parte de mi familia, que ustedes entiendan a través de este desayuno que los estoy recibiendo de nuevo a la familia de Dios. Y después le preguntó a Pedro 3 veces, en medio del desayuno, Pedro,
¿Me amas? Pero si tú me amas, haz lo mismo que hizo Mateo, que dejó todo, me siguió y hizo un banquete para mí, e invitó a otras personas a su hogar para que escucharan de Cristo. Y le dijo, ve y apacienta mis ovejas, ve y cuida mi rebaño. Pedro, si tú me amas, pon en práctica tu fe. Ve a los extraños, ve a tus vecinos. El primer mandamiento es, ama a Dios sobre todas las cosas y a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tu vecindario, a tu familia, así como tú te amas. Amén. Así que los envío y los desafío. La iglesia es una comunidad de pecadores. Es una comunidad de gente que están heridas. Es una comunidad de gente que vivimos en soledad, que hemos sufrido. Es una comunidad de una forma u otra, el pecado ha golpeado nuestra vida. Pero Dios nos invita a esta comunidad que es la iglesia para ser sanados, ser restaurados dentro de esta comunión y poder experimentar la gracia de Dios. Eso es la iglesia. Si la iglesia no se encarna en los demás, es mentira, no somos iglesia. Si no amamos a los demás, es mentira, no somos iglesia. Cristo vino a buscar, a amar a los que no eran de la iglesia. Y nosotros somos enviados constantemente en todo lugar a amar a la gente. No importa que no amen a Jesús, no importa que no me amen, no importa que sean ateos, musulmanes, santeros, no importa qué religión, Dios me manda a amarlos a ellos. Y mostrarles la gracia de Dios. Lo más lindo es que hay en nuestra vida es que Dios nos ha dado una gracia para compartir esa gracia. Pongámonos de pie para orar.